Coordinación externa en emergencias. La coordinación externa en emergencias es un componente fundamental de la gestión integral del riesgo, ya que permite integrar la respuesta de la organización con los organismos especializados encargados de atender incidentes de mayor complejidad. Su propósito es garantizar una actuación coordinada, eficiente y segura entre las brigadas internas, el personal de seguridad y entidades como el EQ 911, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, los servicios de salud y otras instituciones de apoyo. En una emergencia que supera la capacidad de respuesta de la organización, la activación oportuna de los recursos externos resulta indispensable para controlar el incidente, proteger la vida de las personas y minimizar los daños materiales y ambientales. Esta coordinación debe desarrollarse bajo los principios del Sistema de Comando de Incidentes, SCI, respetando la cadena de mando y asegurando un flujo de información claro y oportuno. Las brigadas internas constituyen el primer nivel de respuesta y cumplen un papel esencial mientras llegan los organismos especializados. Durante este periodo deben controlar el incidente dentro de sus capacidades, ejecutar la evacuación, brindar primeros auxilios cuando corresponda y recopilar información relevante sobre la situación para facilitar la intervención externa. Una vez que arriban las instituciones de respuesta, el personal de la organización debe proporcionar información precisa sobre la naturaleza del incidente, la ubicación exacta del evento, los riesgos presentes, el número de personas afectadas, las acciones ejecutadas y los recursos disponibles. Esta transferencia de información permite que las entidades externas adopten decisiones rápidas y definan la estrategia de intervención más adecuada. En este contexto, el EQ 911 desempeña un papel estratégico como Centro Nacional de Coordinación de Emergencias en Ecuador, encargado de recibir las alertas, movilizar los recursos necesarios y coordinar la actuación conjunta de las instituciones competentes. La comunicación eficiente con este sistema contribuye a reducir los tiempos de respuesta, optimizar la asignación de recursos y fortalecer la coordinación interinstitucional. La coordinación externa debe entenderse como un proceso continuo de cooperación entre la organización y los organismos de respuesta, donde la comunicación, el intercambio de información y el trabajo conjunto permiten enfrentar la emergencia de forma organizada, protegiendo la vida de las personas, preservando los bienes y favoreciendo el restablecimiento seguro de las operaciones. ¿Qué es la coordinación externa? La coordinación externa es el proceso mediante el cual una organización establece comunicación y coordinación operativa con los organismos especializados de respuesta cuando una emergencia supera su capacidad de control o requiere recursos técnicos adicionales. Su finalidad es integrar la respuesta interna con los servicios externos para garantizar una atención oportuna, organizada y eficaz del incidente. Este proceso permite complementar las acciones desarrolladas por las brigadas internas mediante el apoyo de instituciones como el Cuerpo de Bomberos, los servicios de atención prehospitalaria, la Policía Nacional, las entidades de gestión de riesgos y otros organismos competentes. La coordinación adecuada facilita el acceso a recursos especializados, mejora la toma de decisiones y fortalece la capacidad de respuesta ante eventos de mayor complejidad. La activación de la coordinación externa debe realizarse de forma oportuna, proporcionando información clara sobre el tipo de emergencia, la ubicación del incidente, los riesgos existentes, el número de personas afectadas y las acciones ejecutadas hasta ese momento. Esta información permite que los organismos de respuesta movilicen los recursos adecuados y planifiquen su intervención con mayor eficacia. En el contexto ecuatoriano, el principal mecanismo de articulación es el Sistema Integrado de Seguridad EQ 911, encargado de recibir las alertas de emergencia y coordinar la movilización de instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y otras entidades de apoyo. Su funcionamiento permite centralizar las comunicaciones, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la coordinación interinstitucional durante la atención de emergencias. En este contexto, la coordinación externa constituye un elemento esencial del plan de emergencia y del sistema de comando de incidentes, SCI, ya que integra los esfuerzos de la organización con los organismos especializados para proteger la vida, controlar el incidente y reducir sus consecuencias. Activación del EQ 911. La activación del EQ 911 es el procedimiento mediante el cual una organización notifica de forma rápida, estructurada y oficial la ocurrencia de una emergencia al Sistema Integrado de Seguridad EQ 911, con el propósito de movilizar los recursos externos necesarios para atender el incidente. Esta activación constituye un paso fundamental cuando la situación supera la capacidad de respuesta de la organización o requiere la intervención de organismos especializados. Definición.
La activación del EQ 911 consiste en comunicar oportunamente la emergencia, proporcionando información clara y precisa que permita evaluar la situación y coordinar el envío de las instituciones competentes, como el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y otros organismos de apoyo. Objetivo operativo. La activación oportuna del EQ 911 tiene como finalidad movilizar unidades de respuesta especializadas de acuerdo con el tipo de incidente. Garantizar atención técnica y profesional, complementando la capacidad de las brigadas internas. Reducir los tiempos de respuesta, permitiendo una intervención temprana que disminuya el impacto de la emergencia. Integrar la respuesta de la organización con el Sistema Nacional de Atención de Emergencias, fortaleciendo la coordinación interinstitucional. ¿Cuándo debe activarse el EQ 911? La comunicación con el EQ 911 debe realizarse de inmediato cuando se presenten situaciones como incendios, cuando el fuego se encuentra fuera de control o supera la capacidad de extinción de las brigadas internas. Lesiones graves o múltiples víctimas, cuando existen personas con heridas de consideración que requieren atención médica urgente o evacuación especializada. Eventos peligrosos, como explosiones, fugas de gas, derrames de sustancias peligrosas, colapsos estructurales u otros incidentes de alto riesgo. Capacidad de respuesta excedida. Cuando la magnitud de la emergencia supera los recursos humanos, técnicos o materiales disponibles dentro de la organización. Importancia de la activación oportuna. Una activación temprana del EQ 911 permite que los organismos especializados lleguen con mayor rapidez al lugar del incidente, mejorando la coordinación de la respuesta y aumentando las posibilidades de controlar la emergencia de forma segura. Mientras arriban los recursos externos, las brigadas internas deben continuar ejecutando las acciones previstas en el plan de emergencia, manteniendo la comunicación con el Sistema de Comando de Incidentes, SCI, y proporcionando información actualizada sobre la evolución del evento. Información clara del incidente. La transmisión efectiva de información durante una emergencia es un elemento fundamental para lograr una respuesta rápida y coordinada. Consiste en comunicar datos precisos, estructurados y verificables sobre el incidente, permitiendo que los organismos externos de respuesta evalúen la situación y tomen decisiones adecuadas antes y durante su intervención. Una comunicación deficiente puede generar retrasos, movilización incorrecta de recursos o una evaluación equivocada del nivel de riesgo. Por ello, la información entregada debe cumplir criterios básicos de calidad comunicacional. Características de una comunicación efectiva. 1. Clara. La información debe expresarse con un lenguaje sencillo, directo y comprensible, evitando términos ambiguos que puedan generar interpretaciones diferentes. El mensaje debe permitir identificar rápidamente la naturaleza y ubicación del evento. 2. Breve. Durante una emergencia, el tiempo es un factor crítico. La comunicación debe enfocarse en los datos esenciales, evitando explicaciones extensas o información secundaria que pueda retrasar la toma de decisiones. 3. Objetiva. La información debe basarse únicamente en hechos confirmados, evitando opiniones, suposiciones o interpretaciones personales que puedan alterar la evaluación del incidente. Datos esenciales a comunicar. Al solicitar apoyo externo o reportar una emergencia, se debe proporcionar información como: ¿qué está ocurriendo? Tipo de emergencia, incendio, accidente, fuga, explosión, etc. Cantidad aproximada de personas afectadas. Número de lesionados, evacuados o personas en riesgo. Condiciones del lugar. Ubicación exacta, accesos disponibles, presencia de humo, fuego u otras condiciones relevantes. Riesgos presentes. Peligros adicionales como sustancias peligrosas, riesgo eléctrico, estructuras inestables u otros factores que puedan afectar la intervención. Errores comunes que deben evitarse. Información confusa o incompleta. Dificulta la evaluación del evento y puede retrasar la respuesta. Exageración o minimización del incidente. Altera la percepción del riesgo y puede provocar una asignación inadecuada de recursos. Uso excesivo del lenguaje técnico. Puede dificultar la comprensión del mensaje por parte de operadores o equipos externos. Una comunicación clara y estructurada permite que el EQ 911 y los organismos de respuesta reciban información confiable, optimicen la movilización de recursos y actúen de manera más segura y eficiente frente a la emergencia. Ubicación exacta del incidente. La ubicación exacta del incidente es uno de los datos más importantes durante la comunicación de una emergencia, ya que permite que los organismos de respuesta lleguen rápidamente al lugar afectado y desplieguen sus recursos de manera eficiente. Una ubicación incompleta o incorrecta puede generar retrasos, desorientación o dificultades para acceder al sitio del evento.
Proporcionar información precisa sobre el lugar de la emergencia facilita la planificación de la intervención y permite que los equipos externos, como bomberos, servicios médicos o policía, lleguen preparados según las características del entorno. Información clave de ubicación. 1. Dirección completa. Debe proporcionarse la dirección exacta del lugar del incidente, incluyendo calle principal, número, sector, urbanización, parroquia o ciudad, según corresponda. Esta información permite una identificación precisa del sitio en los sistemas de despacho de emergencias. 2. Referencias visibles. Cuando sea posible, se deben mencionar puntos de referencia cercanos que faciliten la ubicación, como edificios reconocidos, instituciones, comercios, monumentos o características particulares del entorno. 3. Accesos principales. Es importante indicar la vía de ingreso recomendada para las unidades de emergencia, considerando puertas principales, accesos vehiculares, zonas de carga o puntos donde los equipos puedan ingresar con mayor facilidad. 4. Ingresos alternos. En caso de congestión, bloqueo de vías u obstáculos, informar sobre rutas secundarias permite mantener la continuidad del acceso y evitar retrasos en la atención. Importancia operativa. Una ubicación correctamente comunicada genera beneficios directos en la respuesta. Reduce tiempos de llegada. Facilita que los equipos externos encuentren rápidamente el lugar del incidente. Evita errores de desplazamiento. Disminuye confusiones y recorridos innecesarios. Mejora la eficiencia operativa. Permite una planificación más efectiva del ingreso, despliegue y actuación de los recursos de emergencia. La precisión en la ubicación del incidente es un factor determinante para una respuesta rápida y coordinada, especialmente durante eventos críticos donde cada minuto puede influir en la protección de la vida y el control de la emergencia. Tipo de emergencia. La identificación y clasificación precisa del tipo de emergencia es un elemento fundamental para garantizar una respuesta adecuada, ya que permite activar los protocolos correspondientes y movilizar los recursos especializados necesarios según las características del evento. Una descripción correcta facilita que los organismos de respuesta comprendan la naturaleza del incidente antes de su llegada y preparen las acciones de intervención más apropiadas. La clasificación del evento debe realizarse con base en información objetiva, evitando suposiciones y comunicando únicamente las condiciones observadas o confirmadas. Principales tipos de emergencia. Incendio. Puede presentarse como incendio estructural, industrial o en instalaciones específicas, con diferentes niveles de intensidad y propagación. Su identificación permite determinar la necesidad de recursos como unidades contra incendios, equipos especializados y medidas de evacuación. Emergencia médica. Incluye lesiones, accidentes, enfermedades súbitas o situaciones críticas que requieren atención inmediata por parte de personal sanitario y servicios de emergencia prehospitalaria. Explosión o fuga peligrosa. Comprende eventos relacionados con gases, sustancias químicas, materiales inflamables o peligrosos que pueden generar riesgos adicionales como intoxicaciones, incendios secundarios o afectación a áreas cercanas. Derrames. Incluyen liberaciones accidentales de productos químicos, combustibles, aceites u otras sustancias contaminantes que requieren control, aislamiento y, en algunos casos, intervención especializada. Colapso estructural. Hace referencia a daños o fallas en edificaciones, estructuras o infraestructura que pueden provocar atrapamientos, lesiones y riesgos adicionales para las personas presentes. Amenazas externas. Relacionadas con situaciones de seguridad, violencia, presencia de personas peligrosas o eventos externos que puedan afectar la integridad de los ocupantes y requieran intervención de organismos especializados. Errores que deben evitarse. Clasificación incorrecta del evento. Puede provocar la movilización de recursos inadecuados o retrasar la respuesta. Falta de precisión en la descripción. Dificulta la evaluación inicial y la planificación de las acciones de emergencia. No actualizar la información cuando la situación evoluciona. Una emergencia puede cambiar rápidamente, por lo que es necesario comunicar nuevos riesgos o modificaciones del escenario. Una correcta identificación del tipo de emergencia permite una respuesta más rápida, segura y eficiente, facilitando la coordinación entre la organización, el EQ 911 y los equipos especializados que intervienen en la atención del incidente. Enfoque integrador de la coordinación. La coordinación externa efectiva durante una emergencia requiere la integración de varios elementos fundamentales que permiten establecer una comunicación adecuada con los organismos de respuesta y garantizar una intervención rápida, organizada y eficiente. Estos componentes deben funcionar de manera articulada para facilitar la movilización de recursos, mejorar la toma de decisiones y reducir el impacto del evento. Elementos esenciales de la coordinación. 1. Activación del sistema.
consiste en realizar una comunicación formal y estructurada al EQ 911, proporcionando la información necesaria para que se active la respuesta de las instituciones competentes. Una llamada adecuada permite clasificar la emergencia y movilizar los recursos requeridos según la situación. 2. Información clara. La comunicación debe contener datos objetivos, precisos y verificables sobre lo que ocurre. La descripción del evento debe ser breve y comprensible, evitando confusiones o interpretaciones que puedan afectar la respuesta. 3. Ubicación exacta. Proporcionar la localización precisa del incidente es indispensable para reducir tiempos de llegada y facilitar el acceso de las unidades de emergencia. La información debe incluir dirección, referencias visibles y vías de ingreso disponibles. 4. Tipo de emergencia. La correcta clasificación del evento permite determinar qué instituciones y recursos especializados deben intervenir. Identificar si se trata de un incendio, emergencia médica, fuga, derrame, colapso u otra situación facilita una respuesta acorde al nivel de riesgo. Beneficios de la integración. La aplicación coordinada de estos elementos genera ventajas importantes. Amplía la capacidad de respuesta. Permite integrar recursos técnicos y humanos especializados del Sistema Nacional de Emergencias. Reduce daños y riesgos para la vida. Una intervención oportuna disminuye la gravedad de las consecuencias y mejora las posibilidades de atención efectiva. Mejora la toma de decisiones. Proporciona información confiable para que los responsables de la emergencia actúen de manera rápida y estratégica. La coordinación externa, basada en una activación adecuada, información precisa, ubicación correcta y clasificación del evento, fortalece la respuesta institucional y permite una gestión más eficiente de las emergencias dentro del marco del Sistema de Comando de Incidentes, SCI. Rol del brigadista en la coordinación. El brigadista desempeña un papel estratégico como enlace operativo entre la organización y los organismos externos de respuesta, facilitando el intercambio de información y la coordinación de acciones durante una emergencia. Su función no se limita a ejecutar procedimientos internos, sino que también contribuye a garantizar que los equipos especializados reciban información confiable y puedan intervenir de manera rápida y segura. Para cumplir esta función, el brigadista debe mantener una comunicación organizada, conocer la infraestructura de la instalación y apoyar la integración de los recursos internos con los servicios externos de emergencia. Responsabilidades principales. 1. Realizar o apoyar la llamada al EQ 911. El brigadista debe efectuar o colaborar en la notificación formal de la emergencia, transmitiendo la información con calma, claridad y orden. Una comunicación adecuada facilita la activación de los recursos necesarios y evita retrasos en la atención. 2. Proporcionar información precisa. Debe comunicar únicamente hechos confirmados, evitando rumores, suposiciones o interpretaciones personales. La información debe ser clara, breve y organizada para facilitar la evaluación del incidente por parte de los operadores y equipos de respuesta. 3. Identificar correctamente el incidente. Es responsable de describir el tipo de emergencia, sus características principales y cualquier cambio que ocurra durante su evolución. La actualización constante de la información permite adaptar las estrategias de respuesta. 4. Conocer la infraestructura de la instalación. El brigadista debe dominar aspectos clave del lugar, como dirección exacta, accesos principales, rutas internas, puntos de encuentro, zonas de riesgo y referencias visibles que faciliten la llegada de los organismos externos. 5. Mantener accesos despejados. Debe asegurar que las vías de ingreso y salida permanezcan libres de obstáculos, permitiendo el acceso de vehículos y equipos de emergencia. Una adecuada gestión de los accesos mejora la rapidez y seguridad de la intervención. Importancia del rol. El brigadista actúa como un punto de conexión entre la emergencia interna y la respuesta externa, asegurando que la información llegue correctamente, que los recursos ingresen sin dificultades y que la coordinación con las instituciones de apoyo sea eficiente. Su preparación y capacidad de comunicación influyen directamente en la rapidez, seguridad y efectividad de la respuesta ante una emergencia. Puntos clave para recordar. La coordinación efectiva durante una emergencia depende de la capacidad de actuar con rapidez, precisión y organización, permitiendo integrar los recursos internos de la empresa con los organismos externos de respuesta. Estos principios fortalecen la gestión del incidente y aumentan la capacidad de proteger la vida y reducir los daños. Principios fundamentales. Rapidez. La activación oportuna del EQ 911 es un factor determinante para controlar una emergencia antes de que alcance mayores proporciones. Una notificación temprana permite movilizar recursos especializados con mayor rapidez y facilita una intervención preventiva. Precisión.
La calidad de la información entregada influye directamente en la respuesta. Proporcionar datos claros sobre el tipo de emergencia, ubicación exacta, cantidad aproximada de afectados y riesgos presentes reduce los tiempos de atención y permite que los equipos externos lleguen preparados. Coordinación. La integración entre las brigadas internas y los organismos especializados garantiza una respuesta más completa. La comunicación efectiva, el respeto de la cadena de mando y el intercambio de información permiten optimizar recursos y evitar acciones desorganizadas. Mejores prácticas para fortalecer la respuesta. Realizar simulacros de coordinación con el EQ 911 y organismos de apoyo, para evaluar procedimientos, tiempos de respuesta y capacidad de comunicación. Mantener actualizada la información de ubicación, accesos, puntos de encuentro y características de la instalación para facilitar la llegada de ayuda externa. Capacitar continuamente al personal de brigadas, fortaleciendo sus habilidades en comunicación, evacuación, primeros auxilios y manejo de emergencias. Documentar cada intervención, registrando acciones realizadas, dificultades encontradas y oportunidades de mejora para fortalecer futuros procesos de respuesta. Una adecuada preparación permite que la organización no solo reaccione ante una emergencia, sino que desarrolle una capacidad preventiva y coordinada, mejorando continuamente su sistema de gestión de riesgos y respuesta ante incidentes. Conclusiones. La coordinación externa constituye un elemento fundamental dentro de la gestión integral de emergencias, ya que permite conectar la capacidad de respuesta interna de una organización con los recursos especializados del Sistema Nacional de Atención. Esta articulación facilita una intervención organizada, eficiente y oportuna frente a eventos que superan las capacidades de las brigadas internas. La correcta activación del EQ 911, acompañada de una comunicación estructurada, información clara, ubicación precisa y una adecuada identificación del tipo de emergencia, permite que los organismos de respuesta evalúen la situación, movilicen los recursos necesarios y actúen con mayor rapidez. Una transmisión adecuada de datos reduce tiempos de respuesta, evita errores operativos y contribuye a minimizar las consecuencias del incidente. Dentro de este proceso, el brigadista desempeña un rol estratégico como enlace operativo, siendo responsable de facilitar la comunicación entre la organización y las entidades externas. Su capacidad para recopilar información, transmitir datos confiables, orientar a los equipos de emergencia y mantener el control de la situación fortalece la respuesta integral y favorece la protección de las personas y los bienes. Elementos clave de la coordinación. 1. Activación del sistema. Notificación oportuna al EQ 911 para movilizar los recursos especializados requeridos. 2. Información clara. Comunicación objetiva, breve y precisa sobre las características del incidente. 3. Ubicación exacta. Datos completos del lugar, accesos y referencias que faciliten la llegada de los equipos de respuesta. 4. Tipo de emergencia. Clasificación correcta del evento para activar los procedimientos y recursos adecuados. Importancia del EQ 911. El EQ 911 funciona como el Sistema Nacional de Coordinación de Emergencias, integrando la respuesta de diferentes instituciones y facilitando la atención articulada de los incidentes. Su activación eficiente permite conectar rápidamente las necesidades de la emergencia con los recursos disponibles. Compromiso con la preparación. La capacitación continua, la realización de simulacros y la actualización permanente de procedimientos fortalecen la capacidad de respuesta de las organizaciones. La preparación anticipada permite actuar con mayor seguridad, reducir riesgos y proteger vidas durante situaciones críticas.